Buenos días a todos, los saludo nuevamente. Buenos días. Voy a empezar con mi exposición, primero ubicando el espacio curricular dentro del plan de estudios, ¿sí? La carrera del profesorado de grado universitario de Historia fue aprobada por la Ordenanza 054 del año 2019 por el Consejo Directivo. El plan de estudios nuevo se estructura en 4 campos de formación: la formación disciplinar, específica, la formación general, la formación pedagógica y la práctica profesional docente. La didáctica de la historia se cursa en el tercer año, en el segundo cuatrimestre concretamente, y forma parte del campo de la práctica profesional docente, junto con la PPD 1, o práctica profesional docente 1, la 2 y la 3. El tema que salió sorteado pertenece a la unidad 2 de didáctica de la historia y la práctica docente del plan vigente del año 2021. El tema sorteado fue la planificación didáctica en las clases de historia, estrategias de mediación docente. ¿Cómo aporta o qué aporte hace al perfil del egresado este tema? Apunta al logro de 2 propósitos, que son desempeñar con idoneidad y de acuerdo a principios éticos la docencia en niveles secundarios y superiores en todas las modalidades del sistema educativo, tanto de gestión estatal como privada, y producir, diseñar y evaluar materiales educativos para aplicar en el aula y en entornos virtuales. Esto corresponde al programa de didáctica del año 2021 en la página 2 y 3. ¿Cuáles son los propósitos de esta clase? Que los estudiantes puedan identificar y conocer las estrategias de enseñanza y aprendizaje más utilizadas en el desarrollo de una clase de historia. Solo vamos a abordar algunas, porque hay muchísimas, ¿sí? Yo he seleccionado las más, digamos, motivadoras, las más novedosas, por así decirlo. Que los estudiantes puedan aplicar estrategias diversas en la planificación de una clase de historia según el contexto áulico, es decir, estamos refiriéndonos a prácticas situadas. Y el tercer objetivo que persigo con esta clase es que se reflexione sobre las prácticas áulicas en el desarrollo de una clase de historia. Bueno, vamos a empezar por el primer momento de la clase, que es la motivación. ¿Qué observamos en la siguiente imagen? Bueno, podemos ver un personaje principal que se destaca del resto por su actitud, ¿sí? Está dirigiendo, por su gesto y por su posición relevante en comparación con los demás que sostienen esta acción. ¿Quién puede ser este personaje? Bueno, este personaje puede ser alguien que está dirigiendo a un grupo hacia el logro de un fin o de una meta determinada. Pero también podemos hacer referencia con él a un general de ejército que dirige a sus tropas hacia una determinada batalla para lograr el fin, que es la derrota del enemigo. La hoja de ruta que vamos a seguir es abordar en primer lugar el concepto de estrategia, en segundo lugar el de estrategia didáctica, en tercer lugar vamos a abordar las características que adquieren las estrategias, vamos a observar las distintas clasificaciones de las estrategias, vamos a conocer cuáles son los criterios que utiliza el docente para seleccionar una estrategia y descartar otras, y vamos a ver ejemplos concretos de utilización de estrategias en clases de historia del nivel secundario. Quedaría pendiente para una próxima clase las estrategias utilizadas en el nivel superior. El concepto de estrategia proviene del ámbito castrense, tiene un origen militar, ¿sí? Entre los griegos tenía un significado muy preciso, ya que el estratega era la persona que proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones para cumplir con un fin, que era lograr la derrota del enemigo. Hoy, en la vida cotidiana, en la vida familiar, entendemos por estratega aquella persona hábil que maneja con pericia una determinada situación. Es decir, es una persona que resuelve con rapidez y celeridad una determinada situación problemática que se le origine. Cuando hablamos de la educación de estrategia didáctica, relacionamos el concepto con plan, es decir, y cuando el docente realiza planes habilidosos para lograr un determinado fin en el acto educativo, el cual no es otro que lograr los aprendizajes significativos de los estudiantes. Por esta razón,
implica que el docente tome decisiones que son conscientes y reflexivas sobre qué actividades va a realizar para que los estudiantes lleguen a la meta o para lograr los propósitos planteados en la planificación de la clase. Algunos autores relacionan el concepto de estrategia con el de técnica, casi concebida como una serie de pasos de tipo casi mecánicos, algorítmico, para lograr un fin. Mientras que otros autores, como Mario Carretero, Pozo y Asensio, establecen una correlación entre las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje. Es decir, en unas estrategias de enseñanza, en una enseñanza tradicional, predominarían las estrategias de transmisión de contenidos, con un rol potente, central del docente, que es el que contiene, o es el que sabe el saber, valga la redundancia, y se corresponderían en el alumno a estrategias de aprendizaje receptivas, es decir, el alumno adquiere en estas estrategias un rol pasivo, solo recibe el conocimiento y en una instancia evaluativa lo replica. Mientras que en unas estrategias de enseñanza por descubrimiento o construcción, el rol del docente cambia, facilitador, es guía, es mentor, acompañador. Corresponderían a estrategias del alumno de tipo constructiva, donde el alumno construye el conocimiento a partir de la realización de las actividades que el docente ha planificado y ha propuesto. Rebeca Nijovic y Silvia Mora, en su libro Estrategias de Enseñanza, define a las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza, con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Mientras que las estrategias de aprendizaje las toma como sinónimos de actividades, como tareas que realiza el alumno para apropiarse de los diferentes saberes. Nosotros, en la cátedra, y siguiendo a Rebeca Nijovic y Silvia Mora, entendemos las estrategias de enseñanza como aquellas que utiliza el docente para enseñar. Se formulan desde el docente y en infinitivo, y podemos definirlas como enfoques o modos de actuar que hacen que el docente dirija con pericia el aprendizaje de los estudiantes. Entendemos como estrategia de aprendizaje aquellas utilizadas por el alumno, es decir, son todas las tareas, las actividades que realiza el alumno para aprender. Se formulan en infinitivo y desde el estudiante. Y las podemos definir como un conjunto de tomas de decisiones en las cuales el estudiante elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para cumplir con una determinada demanda, objetivo o tarea que le ha señalado su docente. En este cuadro comparativo podemos ver que cada estrategia de enseñanza le corresponden diversas actividades a realizar por parte del alumno. Por ejemplo, en la estrategia de análisis de textos, el alumno primero debe analizar el texto, es decir, leerlo, debe subrayar en el texto las ideas principales, debe construir el significado del texto, debe resolver algunas preguntas que lo ayudan a esta misión y debe participar en la puesta en común, ¿sí? Porque el trabajo acá ha sido en forma individual. Cuando nosotros formulamos estrategias de aprendizaje en el plan, las mismas deben tener 4 elementos presentes. La acción, que en este caso sería analizar, el recurso, que en este caso sería el texto, el contenido, que en este caso sería la revolución industrial, y la forma de trabajo áulico, que en este caso sería en forma individual. Debemos recordar que las formas de trabajo áulico son 3, la forma individual, el alumno en su soledad, la forma conjunta, en forma conjunta con el docente y con el grupo de clase, y en forma grupal cuando se establecen grupos de estudiantes para realizar una determinada actividad. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo de estrategia de enseñanza, que se refieren al uso de imágenes fijas y en movimiento. También se van a corresponder varias actividades que deberá realizar el alumno para cumplimentar con la estrategia planteada por el docente. ¿Cuáles son las características que adquieren las estrategias? Bueno, son operaciones mentales, conscientes e intencionales, porque se originan en el plan de clase que el docente ha ideado para abordar un determinado saber o contenido.
Son operaciones flexibles porque permiten cambiar si el docente observa que una estrategia no está dando resultados, ¿sí? Están relacionadas con la metacognición, es decir, con esa reflexión que hace el docente en la etapa de reflexión para luego pasar a la acción. Parten de objetivos educativos porque parten de las metas establecidas en el plan y formuladas a través de saberes. Suponen una secuencia guiada por el contenido, es decir, que se materializan estos objetivos educativos en la secuencia didáctica, en el plan de clase y en la parte dedicada a las actividades o estrategias de aprendizaje. Poseen dos dimensiones, que es la reflexiva, que es cuando el docente piensa cómo va a abordar un determinado saber, teniendo en cuenta las tres dimensiones, la disciplinar, la pedagógica y la didáctica. Y se expresan en tres momentos, es decir, en la planificación áulica, que es cuando el docente reflexiona sobre qué recursos va a utilizar, cómo va a enseñar, cómo va a abordar un determinado tema, con qué estrategias. En la acción, es decir, en la puesta en marcha de la estrategia ideada, a través de la interacción docente-alumno situado en un aula, y en la evaluación, cuando el docente reflexiona acerca de los logros y los resultados obtenidos por la aplicación de esta estrategia. Se pueden clasificar las estrategias de distintas formas. Según la participación, podemos encontrar estrategias que favorecen el autoaprendizaje, que es el aprendizaje del alumno en su soledad, por ejemplo, un estudio, material de estudio, la realización de un trabajo, etc. El aprendizaje interactivo, cuando interactúan dos o más sujetos, y el aprendizaje colaborativo, que es aquel en el que participan varias personas a través de la red, ¿sí? Según la técnica, podemos tener estrategias para exponer información, para interrogar a los estudiantes, para participar en paneles de debate, en mesas redondas, etc. Según el método, tenemos estrategias individualizadas, es decir, esto se está usando mucho en la actualidad a partir de las adaptaciones curriculares que el docente debe hacer cuando encontramos estudiantes que tienen un certificado CUT, ¿sí? Es decir, que tienen alguna discapacidad, tanto motriz como cognitiva. Nosotros vamos a utilizar la clasificación de las estrategias según los momentos de la clase y según los pasos de la secuencia didáctica. Es decir, vamos a tener estrategias de inicio, estrategias para el desarrollo de la clase y para el cierre. A su vez, estos se van a corresponder con los pasos de la secuencia didáctica. Es decir, en el inicio vamos a tener estrategias para motivar, para indagar ideas previas o anteriores y para confrontar la información si el tema lo amerita. Debemos decir que si bien es fuerte la presencia de estos tres primeros pasos de la secuencia didáctica en el inicio, la motivación se debe extender a lo largo de toda la clase, como también la indagación de ideas y la confrontación si se presenta en algún otro momento de la clase. Luego vamos a tener estrategias de desarrollo, cuando introduzcamos la información, y estrategias de cierre cuando formalicemos los saberes. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo elige un docente una estrategia y descarta otra? ¿Cómo? Perdón. Bueno, para elegir una estrategia tenemos la validez, es decir, la estrategia debe ser válida, debe ser propicia para el desarrollo de las metas a lograr. Deben tener una comprensividad, es decir, deben abarcar todas las prácticas de aprendizaje en relación con las metas a lograr. Hay una gran variedad de estrategias por las cuales se pueden utilizar en diversos momentos de la clase y el docente debe escoger cuál es la más adecuada teniendo en cuenta el grupo de clase, el tema a abordar y las capacidades o habilidades de los estudiantes. Deben ser adecuadas al nivel de desarrollo cognitivo, deben tener relevancia y significación, es decir, deben poder ser llevadas a la práctica en situaciones de la vida cotidiana, familiar,
pero también profesional y educativa. Deben ser claras en la intención porque es una actividad intencionada, es decir, deben estar bien claros cuáles son las metas o las intencionalidades educativas que se desean alcanzar. Y también deben ser adecuadas a las características y condiciones del grupo de clase. Es decir, hay que tener en cuenta la cantidad de los estudiantes, las habilidades que hemos detectado a través del diagnóstico, en fin. En base a estos criterios, el docente puede elegir. Bueno, dentro de las estrategias utilizadas en la enseñanza de la historia, la más utilizada por los profesores de historia es justamente el análisis de texto. Los textos pueden ser diversos, pueden ser cartas, viñetas, un cuento, fuentes controversiales, notas humorísticas, en fin, entre otros. Yo aquí he traído un ejemplo que he utilizado este año de una alumna de la Escuela Jorge Eduardo Chala de Primero Primera, que es Morena Ávila, donde he abordado la temática de la primera revolución industrial a partir de recortes periodísticos, ¿sí? En este caso, se trata sobre la bomba de Newcomen. ¿Qué actividades se proponen para el trabajo en el texto? Bueno, la primera es leer atentamente el texto, subrayar las ideas principales o extraer los conceptos principales, una serie de preguntas para construir el significado del texto y, por último, una actividad de sistematización de la información a través de un esquema del tema abordado. Otra de las estrategias utilizadas en la clase de historia es el uso de imágenes fijas. Pueden ser también de diversas índoles, pueden ser cuadros pictóricos, pueden ser caricaturas, viñetas, cartografía histórica, una infografía, fotos, etc. Esto es un recurso muy importante porque estimula la imaginación de los alumnos. Su uso requiere que sean nítidas, que sean claras, que tengan buen contraste de colores y que tengan un adecuado tamaño, es decir, que puedan ser visibilizadas por todos los estudiantes. En estos dos ejemplos, la que tiene un uso didáctico correcto es la superior, porque es nítida, tiene un buen tamaño, representa un tema, podemos extraer diversos elementos de información a partir de ella. Vemos dos grupos claramente diferenciados, los primitivos habitantes y los españoles. Podemos obtener información sobre las armas, la vestimenta, el paisaje. Aquí tenemos a Cortés y a Marina o Malinche, Moctezuma. Tenemos un niño aborigen que está con un casco en la mano, es decir, que está observando de cerca las novedades que traen estos españoles que han venido a su territorio. Me había olvidado decir que en el caso del texto puede servir para diversos momentos de la secuencia didáctica, puede servir para introducir información, como es el ejemplo que yo he puesto. Los textos también pueden servir para motivar a través de una frase, un cuento, pueden servir para para la confrontación de la información, si yo coloco un texto que contengan dos ideas controversiales, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que en estas imágenes la de arriba tiene un uso didáctico correcto, en tanto que la de abajo no tanto. ¿Por qué? Porque vemos un castillo, tiene muchos detalles, no hay buen contraste de colores, no es bueno el tamaño, no tiene mucha nitidez. ¿Cuáles son las actividades para trabajar con las imágenes? Bueno, debemos ubicar en primer lugar la imagen en el contexto espacio-temporal. Debemos saber si es una obra pictórica, el autor, el estilo, la época, y podemos trabajar a través de ejercicios o actividades escritas u orales acerca de los elementos que aparecen en la imagen. Bueno, las imágenes pueden servir, según dice Rebeca Nijovic, como apoyo de la enseñanza o como contenido de la enseñanza misma, ¿sí? Las imágenes, según la referida autora, tienen tres funciones básicas. La función estimuladora, que es cuando despierta el interés de los estudiantes, se usan en el momento
de la motivación de la clase, puede ser un meme, puede ser la imagen, por ejemplo, del cabildo. Tienen también una función informativa cuando agrega información a la explicación del docente, como es en el caso de la imagen que vimos anteriormente, pero también tienen una función expresiva, ya que permiten la expresión de la creatividad del alumno. En el ejemplo que podemos observar a la derecha, es un ejemplo también, bueno, acá pueden observar la fecha, 15 de septiembre de este año, que lo he traído de la escuela Miguel Amado Puyet de primer año, primera concretamente. Este ejemplo hace referencia a esta función expresiva, donde el alumno manifiesta su creatividad. Fue usada esta actividad como cierre de la clase de la conquista de México. Las actividades que debía hacer el alumno es dibujar en 6 viñetas lo sucedido en la conquista de México y colocar debajo a qué se refería cada viñeta. En la primera dice Cortés llega a México, podemos observar los barcos y los primitivos habitantes que miran expectantes. En la segunda dice el cacique le da a su hija a Cortés, ¿sí? Se refiere a Marina, a Malinche, el regalo que le hace un cacique a Cortés. En la tercera dice un guerrero azteca ataca a un español, ¿sí? Vemos al guerrero azteca con la lanza. Fíjense en la creatividad del estudiante que el guerrero azteca casi parece sin ropa, mientras que el español tiene dibujado una suerte de camiseta o saco largo. En la cuarta dice los aztecas atacan a los españoles y hay una pequeña inscripción arriba que dice no son dioses. En la quinta tenemos representada la muerte de Moctezuma y en la sexta dice los españoles mandan 2 cañoneras y junto con la viruela, es decir, representa el fin de la conquista de México. Las imágenes fijas pueden ser usadas en distintos momentos de la clase. Como ya dijimos, pueden ser usadas para motivar, para introducir información, para formalizar el saber, en el caso de este ejemplo que he traído aquí, o también puede servir para confrontar la información. Si ponemos, por ejemplo, 2 memes con ideas contrapuestas sobre un determinado tema. Bueno, otro uso de la imagen fija es la cartografía histórica. Debemos recordar que la cartografía histórica es la representación de la realidad pasada. Es la máxima abstracción del espacio. La cartografía histórica permite conocer cómo era el espacio en un determinado momento cuando se desarrolló la acción del hombre. Visualiza los cambios a través del tiempo. Pero para que su uso sea didácticamente correcto, los mapas deben ser claros y austeros, deben estar contextualizados como parte integrante de una entidad mayor y deben respetar la simbología de demarcación tradicional. En el caso de estos 2 ejemplos que yo he traído, el de la izquierda es el didácticamente correcto, ya que está contextualizado la porción representada en la cartografía histórica como parte integrante de una entidad mayor que es la América del Sur. Respeta las normas o las simbologías cartográficas, ya que la parte de agua está pintada en celeste. Es austero porque tiene pocos datos, presenta el tema, que es la extensión del imperio inca o Tahuantinsuyo, mientras que el de la derecha es didácticamente incorrecto, ya que no respeta la simbología tradicional. Si podemos observar, vemos que la tierra firme está representada con color celeste, que simboliza el agua. Tiene demasiados detalles, no está contextualizado, no tiene referencias geográficas, y a ambos, si bien este es más didácticamente correcto, a ambos les faltan las referencias de los puntos cardinales. Otro tipo de estrategias que podemos utilizar en el desarrollo de las clases de historia es el uso crítico de las imágenes en movimiento. Son un potente motivador, ya que permiten que el estudiante recree en forma más vívida el pasado, porque lo está viendo, lo está observando. Al tiempo que es un recurso muy atractivo y lo motiva a acercarse al estudio del pasado. Pueden servir también para enriquecer o graficar las explicaciones del profesor. Favorecen el aprendizaje por descubrimiento y desarrollan la creatividad. Acá yo he puesto varios ejemplos, no todos, porque no alcanzaba, pero tenemos, por ejemplo, las visitas virtuales a museos,
a distintos museos, por ejemplo, el Museo del Louvre. Podemos tener videos informativos, por ejemplo, en el caso de el Imperio Romano, pero también pueden ser utilizados porciones de producciones cinematográficas, por ejemplo, la película de Troya. Solo que no puedo pasar yo toda la película, debo hacer recortes de acuerdo a la intencionalidad didáctica que persigo en la clase. También podemos usar Prezi con incrustaciones de videos o imágenes interactivas, PowerPoint o este recurso que estoy usando que es un IMES. ¿Sí? También podemos usar PowerPoint con la adición de audio, como lo utilizaron algunos estudiantes que realizaron la práctica profesional en el primer cuatrimestre. Las clases expositivas es otro de los recursos más utilizados por los profesores de historia. Esto le permite al docente tener un rol protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que puede presentar en forma clara, ordenada y sistemática el tema que va a desarrollar. En este sentido, podemos tener dos formatos de estas clases expositivas: la clase magistral tradicional, donde el docente tiene un rol protagónico y central de transmisor de contenido, y el estudiante un rol pasivo de receptor de contenido. Y otra forma es la exposición didáctica con diálogo interactivo entre los estudiantes, en los cuales interactúa docente y alumno, y donde el estudiante tiene un rol activo, ¿sí? Ya no solo recibe el contenido en forma pasiva, sino que lo construye y lo reconstruye a través de una actividad de diálogo. Bueno, otra estrategia pedagógica que podemos utilizar es el taller, ¿sí? El taller es una estrategia pedagógica que define Ezequiel Anderech como una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de una obra palpable, ¿sí? Es decir, es una clase que asume el carácter de intensivo, ya que se inicia y se termina en una jornada. En este caso, esta es una maqueta presentada por los estudiantes de primero a primera de la Escuela Puget, que se ha utilizado en el momento de la clase de la formalización del saber. Ellos debían materializar en un producto tangible, que puede ser una maqueta o un video, una civilización precolombina estudiada, ¿sí? En este caso, tenemos representado en esta maqueta los aztecas. Podemos extraer de ella numerosas informaciones que se complementan a través de la oralidad de los estudiantes, ya que ellos debían exponerla en forma oral que habían representado y explicarla. Acá podemos observar aspectos de la vivienda, aspectos de la economía, es decir, cómo cultivaban, qué cultivos tenían en los sembradíos. Podemos observar el calendario, los dioses principales, la organización política. Es decir, promueve el aprendizaje creativo, ¿sí? Porque ellos deben poner todo ese cúmulo de saberes aprendidos en clase, lo deben poner en obra. Esta es otra maqueta, ¿sí? Realizada en este caso por los estudiantes de segundo año de la Escuela Puget, donde se representó a través de la maqueta los diferentes pasos cordilleranos por los que cruzó el general San Martín en su viaje a Chile, ¿sí? Ellos complementaban este trabajo material con una exposición oral. Como dijimos, sirve sobre todo para el momento de la formalización del saber, esta estrategia. El estudio de casos es otra estrategia didáctica utilizada. Un caso es una descripción de un hecho pasado o resuelto que describe una situación compleja. Este ejemplo de caso que yo he colocado aquí se puso en práctica este año en primero primera de la Escuela Jorge Eduardo Chala, donde se presentan 3 casos en el marco del tema de la sociedad estamental y sus características. El caso 1 dice: Brunilda era la cocinera del rey y tenía un romance en secreto con el príncipe, quien le había prometido casarse con ella la próxima semana. ¿Podrá casarse Brunilda con el príncipe? Fundamente su respuesta. El segundo caso: Clara es la duquesa de York y está enamorada del obispo de York, Juan. Juan ha renunciado a sus votos sacerdotales y planea casarse con Clara. ¿Podrán casarse Clara y el obispo de York?
fundamente su respuesta. El caso 3, Atanagila y Alarico son novios, ella es quesera y él zapatero. ¿Podrán casarse? Fundamente su respuesta. Bueno, yo he traído como ejemplo la respuesta de un estudiante, ¿sí? La he transcripto al lado porque, bueno, la letra a veces no se entiende. En el caso 1, dice, la del príncipe y la cocinera no lo podrá cumplir porque el príncipe no podía casarse con una chica del estado llano. En el caso 2, la del obispo Yor y Clara, dice no lo podrá hacer ya que Clara es noble y el obispo es del clero privilegiado. Y en el caso 3, sí se podrá casar, ya que los dos pertenecen al mismo estamento. Fíjense en cómo se ha formalizado la clase y se han chequeado los conocimientos, si han sido adquiridos o aprendidos en forma clara por los estudiantes a través de este ejercicio de estudio de casos. Luego tenemos otra estrategia que es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es un problema? Un problema es una situación que puede ser real o puede ser imaginaria, tanto del presente como del pasado. En este caso, otro ejemplo aplicado en la escuela secundaria es el poblamiento de América. Se presenta el problema, que es cómo llegó el hombre al continente americano. Se le dan las pistas a los estudiantes para que puedan resolver el problema. Entre las pistas dice que la principal teoría es que el hombre habría llegado a América a través del estrecho de Bering cuando estaba congelado. La segunda pista es que ponemos un mapa y observamos el mapa planiferio con los principales sitios arqueológicos y sus correspondientes dataciones. Si es así, deberían ir disminuyendo los años de norte a sur mientras avanzaban por el territorio americano. Aquí está el problema. ¿Cómo explicamos que en el norte exista el yacimiento de Piley con una antigüedad de 14.300 años y en el sur tenemos los yacimientos de Huaca Prieta y Monteverde con 15.000 y 14.800 años? En grupo de hasta 4 integrantes, observa el mapa del continente americano, piensa y resuelve. ¿Qué otras rutas pudieron utilizar los hombres para llegar a América? En este caso no tengo un ejemplo de las respuestas a las que llegaban los estudiantes, pero les puedo sintetizar que algunos y la mayoría dijeron que llegaron algunos dijeron que llegaron nadando de isla en isla, como están muy cerquita las islas, y otros dijeron que habían llegado en bote, ¿sí? A través de la navegación por el Océano Pacífico. Bueno, en relación con las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, tenemos la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es agregar información en forma de capas a un escenario real. En este tipo de estrategia, el sujeto se encuentra interactuando en 3 niveles: el real, ¿sí?, el virtual y el intrapersonal, ¿sí? En este sentido, tiene múltiples aplicaciones la realidad aumentada para la enseñanza de historia. Este video no tiene sonido y podemos ver un neandertal. Podemos ver cómo el estudiante está interactuando, está observando la forma de caminar, las expresiones, la vestimenta, ¿sí? Es muy importante el uso de la realidad aumentada en las clases de historia, ya que permite directamente al estudiante interactuar con el objeto de conocimiento, ¿sí? Esta estrategia puede ser utilizada en la historia para el momento de introducción a la información, para el paso de la secuencia didáctica de introducción de la información, pero también puede ser utilizado para la motivación, ya que es muy potente motivar a los estudiantes a través de realidades sujetas a la realidad aumentada. Podemos ver la aplicación de esta realidad aumentada, por ejemplo, en el Museo de Nueva York, donde los visitantes interactúan con mamíferos prehistóricos extintos. En el caso de la historia, podemos construir objetos y observarlos en 3D. Por ejemplo, un hacha del Paleolítico inferior, ¿sí? El alumno puede interactuar con ese objeto. También existe otra aplicación
para establecer relaciones presente y pasado, con un programa que se llama HistoryPim, donde podemos observar fotos antiguas y fotos de la actualidad y cómo se ha transcurrido el paso del tiempo. Otro recurso, bueno, la realidad aumentada permite al estudiante y al docente estudiar y aprender en nuevos contextos, aprender interactuando, por eso es una estrategia de aprendizaje activo, pero también le presenta al docente nuevos retos a enfrentar y a resolver. Otro ejemplo es la gamificación, ¿sí? López Cuesta, José María, dice que existen diversos videos para la enseñanza, diversos tipos, perdón, de juegos, de videojuegos, para la enseñanza de la historia. En el mercado hay muchos videojuegos, ¿sí? Pero hay algunos que se especializan porque tienen un contenido sociohistórico. En este caso, hay juegos, según López Cuenca, que utilizan la historia como telón de fondo, es decir, como una cortina en la cual se desarrolla la acción. Este tipo de videojuegos pueden ser utilizados para la motivación, ¿sí? O también para acceder a determinadas características de una cultura. Este juego se llama El Príncipe de Persia, podemos extraer de él varia información, por ejemplo, la forma de la arquitectura, los ropajes, las formas culturales, las normas de comportamiento, en fin, ¿sí? Hay otros juegos que utilizan, que reproducen acontecimientos históricos destacables. Por ejemplo, se trata sobre todo de batallas y de guerras. Este juego que he traído a colación es el Medalla de Honor, donde podemos observar, me voy a sacar el sonido para escuchar mejor, donde podemos observar cómo todos los avatares que transcurren en la Segunda Guerra Mundial. El problema de estos juegos, si bien tiene muy acertado el contenido histórico, depende este juego de las habilidades que tenga el jugador. Entonces, si un jugador tiene muchas habilidades, muy bueno jugando, y se coloca, por así decirlo, en el equipo del eje, va a ganar la Segunda Guerra Mundial el equipo del eje, ¿sí? Después tenemos juegos, y aquí donde debemos prestar más atención, donde la historia es el eje central. Por ejemplo, este juego que es Azteca. Le voy a sacar también el sonido. En este juego podemos recrear cómo se construye una ciudad azteca. Podemos observar aspectos de la globalidad cultural, es decir, la economía, el sistema de cultivo, lo político, lo escultórico, lo arquitectónico, cómo era el mercado, ¿sí? El estudiante vive o tiene una experiencia de inmersión en la sociedad azteca, o sea que ahí vemos cómo está creando una chinampa. Es decir, estos juegos son muy ricos en cuanto a su utilización como estrategia para la enseñanza de la historia. Luego tenemos juegos donde se da una visión global del proceso histórico. Este juego se llama Caesar, donde podemos observar una visión global del Imperio Romano, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver cómo eran sus edificaciones, podemos ver cómo era su estilo de vida, podemos ver el cambio y la continuidad, el tiempo, ¿sí? Diversos aspectos. La vestimenta, las costumbres, en fin, podemos hacer un muy buen uso de este juego a la hora de enseñar la civilización romana. Y estos son los más importantes, que son los juegos que permiten observar el proceso histórico de diversas culturas, ¿sí? Nosotros podemos ver a través de este juego cómo, le voy a sacar el sonido también, cómo, digamos, la cultura pasa desde la prehistoria hasta la actualidad. Tenemos diversos, digamos, pantallas, podemos decir,
porque abarca diversas civilizaciones, por ejemplo, Esparta, Atenas, Grecia, Roma, la Edad Media, el Imperio Inca, el Imperio Azteca, ¿sí? Aquí podemos observar, ya que abarca de la prehistoria hasta los tiempos actuales, el cambio, la continuidad, ¿sí? La multicausalidad, la globalidad, la diversidad, porque también en estos juegos se establece interrelaciones con otras culturas que son afines a la historia. Como vemos, el uso de la gamificación o los juegos en la enseñanza de la historia son un recurso muy importante. José María Cuenca López dice que los juegos aportan un nuevo valor educativo, ya que se convierten en laboratorios de experimentación histórica. Otra estrategia que ha sido muy recomendada en los últimos tiempos por la Dirección General de Escuelas es la estrategia de la clase invertida, ¿sí? La clase invertida o el aula al revés es una estrategia donde se reorganiza el tiempo dentro y fuera de la clase y cambia los roles en el aprendizaje. En el aula tradicional tenemos en esta imagen el profesor da la teoría de la clase, explica los contenidos y en la casa los estudiantes realizan las actividades o prácticas de aprendizaje. Mientras que en el aula invertida, el docente se anticipa a la clase enviándole por diversos medios la información sobre el contenido de la clase a los estudiantes y en el aula el docente explica mientras los estudiantes resuelven las actividades. Esta estrategia es muy importante ya que le permite al docente enfocarse en los alumnos que presentan mayores dificultades, además de que mejora la relación o la interrelación entre docente y alumno, mejoran los aprendizajes, mejora la motivación para aprender, entre otras bondades de la clase invertida. Yo he presentado algunas, hay muchas más estrategias que se pueden usar. Bueno, para la formalización del saber de esta clase, yo había pensado en dos estrategias. En primer lugar, un diálogo interactivo con los estudiantes a través de la indagación o la respuesta de preguntas. Por ejemplo, ¿qué son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas en historia? ¿Cómo elijo una estrategia y descarto otra? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de planificar estrategias? Y un segundo ejercicio para la formalización de saber sería un estudio de caso, pero en este caso aplicada a mi misma clase. La actividad consistiría en identificar en el marco de la clase sobre estrategias de mediación docente para las clases de historia, cuáles fueron las estrategias desarrolladas por la profesora en los distintos momentos de la clase. Es decir, cuáles fueron las estrategias de motivación que yo utilicé, cuáles las estrategias de indagación de ideas previas, cuáles las estrategias de introducción de la información y cuáles las estrategias de formalización del saber. Bueno, para esta clase, la bibliografía sugerida es la siguiente. Ezequiel Anderech, el taller Una alternativa para la renovación pedagógica, para la parte referida al taller, ¿sí? Concretamente. Rebeca Nijovic y Silvia Mora, estrategias de enseñanza, otra mirada al quehacer en el aula, para puntuarnos en las estrategias, las características y los criterios para seleccionar las estrategias. Luego, Cuenca López, José María, que se aprende el paisaje medieval a través de los videojuegos, para la parte de la estrategia de gamificación. Otra bibliografía sugerida, para la construcción colaborativa de conocimientos, la obra del libro de Gentiletti y María Gabriela, para las nuevas tecnologías emergentes en relación a la historia y al nivel superior, el libro de López García Camino. Y para la realidad aumentada he propuesto dos artículos, el Emerick Cell, Esteban Elminguel y otros, vamos a decir, realidad aumentada y códigos QR en educación. Y el otro artículo es el de Reynoso Ortiz Raúl, posibilidades de la realidad aumentada en educación. Bueno, en la próxima clase nosotros estaríamos abordando las estrategias del nivel superior.